El reloj siguió su implacable camino. Terry tardó un buen rato sentado en el setí de Candy, aún demasiado abrumado por sus remordimientos. No obstante, hacia las 4 de la mañana, comenzó a considerar la urgencia de su madre en cuanto al baño, hasta que finalmente decidió que no era del todo una mala idea. Reticentemente, el joven dejó su puesto al lado de Candy y se dirigió a la ducha. El efecto del agua caliente pronto comenzó a hacerse patente en el cuerpo del hombre, que cuando salió del baño se sentía, si no más tranquilo, por lo menos ya no tan incómodo consigo mismo. Con pasos pesados por el repentino sueño que empezaba a embargarle, Terry se acercó de nuevo a la cama de Candy. La joven seguía inmóvil y ajena. Es curioso, pensó Terry tristemente, que aún pálida y con ese golpe en la mejilla, se vea tan hermosa. Sin pensarlo mucho, el joven se sentó al lado de la muchacha, siguiendo con la mirada el hipnótico ritmo de su respiración. Es inútil que me engañe. No podría dejar de amarte aunque quisiera, Candy, afirmó el joven en voz alta, y fue lo último que dijo antes de quedarse profundamente dormido. La claridad traspasó las vidrieras y luego se resbaló por las pesadas cortinas brocadas, llegando hasta las orillas. Ahí, donde la tela casi rozaba el suelo, encontró el pasadizo que le permitió entrar a la alcoba, aunque fuese furtivamente. Contenta de haber logrado su cometido, la luz viajó hasta el lecho y acarició los párpados de la joven. El contacto fue cálido, a pesar de que afuera el día era invernalmente frío. Un segundo más tarde, el sonido de una respiración acompasada entró por los oídos manteniéndose constante. Poco a poco, un aroma a incienso marroquí, mezclado con cítricos y maderas orientales, comenzó a percibirse con decisión en la atmósfera, mientras que las yemas de los dedos volvían a tomar conciencia de la textura de las sábanas. En el fondo de las sensaciones, un cada vez más cierto dolor de cabeza se fue definiendo lentamente. Sin embargo, un calor suave la rodeaba por todos lados y un sentimiento de seguridad le embargaba el pecho. Hubo una pausa durante la cual el limbo luchó con la realidad, la conciencia aún resistiéndose a despertar. Después de unos segundos, finalmente la joven abrió los ojos. Lo primero que percibió fue que su cabeza descansaba sobre el pecho de alguien más. Un segundo más tarde, sintió los brazos que la rodeaban y reconoció el perfume que se había infiltrado en sus sentidos minutos antes de despertar. ¿Terry? Fue lo primero que pensó la muchacha sin poder entender la situación. Pero realmente poco le importaba entenderla. Estaba en brazos de él. Tal vez era un sueño. Sin embargo, el sueño comenzó a moverse, y pronto unos ojos azul verdoso la miraban con asombro y preocupación. Cuando las pupilas se encontraron, Candy recordó súbitamente todo lo que había pasado, y aunque no sabía con seguridad si sus recuerdos correspondían a una pesadilla, una repentina angustia le llenó el pecho. Terry fue la primera palabra dicha, casi como un gemido. Un instante después, los brazos firmes del joven la rodeaban mientras ella rompía en llanto sobre su pecho. El hombre no podía decir nada. Sentía la nariz de la joven hundiéndose en la bata de baño que él llevaba puesta y el leve temblor del cuerpo de ella contra el suyo mientras sollozaba. Una maraña de emociones se la agolpaba en el corazón. ¿Cuándo había sido que se había quedado dormido? ¿Cómo había ella terminado acunada en sus brazos? Dios, ella había al fin vuelto en sí. Desgraciadamente, toda la gloria del momento quedaba opacada en ese instante por la amargura con la que ella lloraba. Terry había visto a Candy llorar de rabia o de tristeza, pero nunca sollozar desesperadamente como lo estaba haciendo ahora. Tuve tanto miedo, Terry. Terry, empezó ella a decir entre llantos, sus palabras entrecortadas y sus manos temblando. Ese hombre, una pistola, Harry, decía ella atropellando las palabras mientras su mente iba poco a poco juntando las piezas del rompecabezas.
De ese mismo modo transcurrieron los minutos. Ella siguió llorando largo rato y él se limitó a abrazarla y a acariciar su cabeza con toda la ternura de la que era capaz. En ese mágico instante, las distancias fijadas con anterioridad quedaron olvidadas, dejando en su lugar la natural conexión que siempre les había unido. Al menos en ese momento, ambos se sintieron pareja en la acepción más espiritual de la palabra, aunque ninguno de los dos fuera capaz de discernirlo conscientemente. Mientras los sollozos y el miedo se fueron calmando, los recuerdos de Candy recobraron sentido poco a poco. Mentalmente la joven volvió a escuchar el silencio del parque, sintió el frío del crepúsculo y vio al hombre persiguiéndola. Lo demás fue sumándose, sus intentos por defenderse, el golpe, el sonido del gatillo de Harry, la pelea, y luego Harry cayendo al suelo después del disparo. «Dios mío, Harry. Terry, ¿dónde está Harry?», preguntó la joven ansiosamente, separándose al fin del pecho del joven. «Hasta en estos momentos has de pensar en los demás, ¿verdad?», dijo Terry al fin, sonriendo tristemente al ver el rostro preocupado de Candy. «Él está bien, Pecosa. Le hirieron la pierna, pero creo que vivirá para contárselo a sus nietos», le contestó al tiempo que le besaba la frente como si se tratase de la cosa más natural del mundo. «Tú eres quien nos ha tenido preocupados los últimos 3 días. Pero ahora ha salido el sol, Candy. Todo está bien». Diciendo esto último, el joven tomó de nuevo la cabeza de la joven para recargarla suavemente sobre su pecho. Las últimas horas que había pasado al lado de la cama de Candy habían sido largas y desgastantes, pero en ninguna de ellas él se había puesto a pensar en lo que haría al respecto de su relación con la joven en cuanto ella recuperara el conocimiento. En esos momentos de angustia que recién terminaban, lo único en que podía pensar era en que ella despertara. Lo que pasaría después había dejado de tener relevancia hasta ahora. Sabía que había cosas que tendrían que decirse, pero tenía miedo de romper el encanto. No por ahora que ella se aferraba a él como si fuera la única persona en el mundo en quien pudiera confiar. No ahora que habían despertado juntos y habían compartido el lecho abrazados. Candy, por su parte, tampoco quería volver a la incómoda realidad de las cosas tan duras que se habían dicho el uno al otro. Por el momento, disfrutar el calor del abrazo de Terry y el perfume de su cuerpo era en lo único que podía y quería pensar. La carta que él había escrito y las decisiones que se habían tomado quedaron olvidadas momentáneamente. En el fondo de las sensaciones, el dolor de cabeza continuaba, pero la calidez que la cubría compensaba el malestar. Era tan natural estar cubierta por sus brazos y descansar la cabeza en su hombro, tan lógico y dulce, a la vez que él acariciaba el cabello, que no parecía haber razón para interrumpir el momento. Un suave golpe en la puerta les hizo volver a la realidad. Terry recordó entonces que no había terminado de vestirse, y se dirigió al baño para hacerlo al tiempo que le indicaba a quien llamaba a la puerta que podía entrar. Candy observó a Terry perderse tras la puerta del baño y tuvo que luchar para disimular su sonrojo al darse cuenta en qué condiciones habían estado durmiendo juntos cuando la madre de Terry y Sophie entraron a la alcoba. Ambas mujeres no cupieron en sí de alegría cuando se dieron cuenta de que Candy había despertado. De inmediato las mujeres se dedicaron a ver el estado de la joven y a volverle a poner nuevas compresas frescas para apresurar la desaparición del cardenal dejado por el golpe. Luego vino el té, con una ligera dosis de laudanum para el dolor de cabeza y un poco de conversación femenina para aligerar el corazón. Cuando Terry salió al fin, vestido de nuevo con su usual esmero, Candy estaba ya desayunando con tan buen apetito que él súbitamente recordó que también había dejado olvidado su propio estómago durante las últimas horas. Después de varios días, Lucy, la cocinera, volvió a sentirse útil. Los días subsecuentes pasaron en aparente calma. Siendo siempre de espíritu reacio y constitución fuerte,
Candy no tardó en recuperarse físicamente del incidente. En lo emocional la cosa era distinta, pero la constante presencia de Terry y la inteligencia de que él había interrumpido su gira solo para estar con ella eran compensación suficiente para las constantes pesadillas que la joven tuvo que sufrir durante las noches siguientes. Imaginándose que solamente era cuestión de tiempo, la muchacha se guardó para sí ese detalle. Tácitamente, ambos jóvenes escogieron hacer como si nada hubiese pasado en los días anteriores a la partida de Terry y vivieron de nuevo una especie de tregua apacible, sino conciliadora. Sin embargo, la primera apertura física que se había dado cuando Candy había vuelto en sí no había vuelto a repetirse. Candy ni siquiera había tratado de preguntarle a Terry cómo es que habían terminado durmiendo juntos. Tampoco se habían dado las explicaciones que ambos sabían eran necesarias. Era como si se hubiese acordado que, dadas las circunstancias presentes, era mejor esperar para tener una conversación tan espinosa. La pregunta era, ¿hasta cuándo? Así pasaron unos cuantos días, hasta que se hizo forzosamente necesario que Candy dejara la casa para hacer una visita a la jefatura de policía. Aunque los Granchester hubiesen querido olvidarse del incidente para siempre, lo cierto era que si querían neutralizar a los Ligan totalmente para que algo así no volviera a ocurrir, había que llegar hasta el fondo de los hechos. Así pues, cuando el médico aprobó que Candy saliera, Terry la acompañó a la estación de policía para que ella presentara su declaración y tratara de identificar al agresor entre los fichados que respondieran a su descripción. Pasar la mañana en las oficinas de la policía revisando fotos de delincuentes y removiendo recuerdos desagradables era lo último que Terry hubiese deseado. No solo era duro saber que ella estaba pasando un mal momento, sino que él mismo tuvo que luchar contra las punzadas de ira e indignación al escuchar de labios de la propia Candy cómo el hombre la había golpeado al punto de hacerle perder el conocimiento. Ella, sin embargo, con esa fuerza interna que la movía a un ritmo distinto a las demás mujeres que Terry había conocido, había mantenido la entereza durante toda la declaración y mientras repasaba las fotos. Si no la hubiese conocido tanto, Terry habría podido llegar a pensar que la muchacha narraba cosas que le habían sucedido a otra persona y no a ella misma. Pero la palidez desusual de sus mejillas le decía que ella se la estaba pasando mal, aunque se resistiera a dejarse ver intimada. En más de una ocasión, él intentó detener el proceso cuando el policía que hacía las preguntas insistía en indagar más detalles, pero en cada una de esas veces, la mirada decidida de Candy lo cortó en seco. Ella continuó sin quejarse, aunque la esporádica tensión en sus sienes la delataba. Así transcurrieron cerca de 2 penosas horas. Al salir de las oficinas de la policía, el regreso a casa transcurrió en silencio. Los recuerdos despertados por la declaración judicial habían sin duda afectado el ánimo de Candy, aunque ella se obstinase en hacérsela fuerte. Terry, por su parte, no podía borrarse el mal sabor de boca de pensar en el peligro en que su esposa había estado y el infierno que sin duda ambos habrían tenido que sufrir si el raptor hubiese corrido con mejor suerte. Ambos permanecieron el resto del viaje sin conversar, cada uno luchando por parecer tranquilo y ajeno. Así llegaron a la casa. El almuerzo transcurrió en un sepulcral silencio. De alguna forma, el recuerdo de los hechos vividos había forzado a Candy a volver la mirada hacia su realidad. La joven apenas podía creer lo que había sucedido. Desde la infancia, Neil y Eliza habían hecho gala de su mala crianza y en más de una ocasión le habían dado pruebas de la oscuridad de sus corazones. Pero contratar delincuentes para privarla de su libertad con sabrá Dios que otros propósitos negros más, aquello iba más allá de lo que se hubiera imaginado. No le quedaba duda de que aquel acto de violencia provenía de ellos, pero sabía bien que mientras no encontraran al hombre que había intentado raptarla, no tendrían pruebas para acusar a los Ligan. Y si nunca lo encontraban,
¿Qué pasaría si a fin de cuentas terminaba divorciándose de Terry como lo habían planeado originalmente? ¿Qué pasaría cuando él ya no estuviera a su lado para protegerla? Si no conseguía que la justicia hiciera algo para ayudarla antes de que el tío abuelo le retirara su apoyo al sabérselo del divorcio, seguramente sería presa fácil de los Ligan. Por primera vez en su vida, Candy sintió un miedo aún mayor que en aquel viaje forzado a México. Los malos recuerdos de esos días en el desierto parecían un mero juego de niños ante las oscuras perspectivas que veía venir. En medio de todas esas desagradables especulaciones, el misterio de la presencia de Terry en su vida solo contribuía a inquietarla aún más. La joven se quedó viendo el plato por largos lapsos sin llegar a animarse a comer gran cosa. Terry, por su parte, tampoco parecía muy entusiasmado con la comida. ¿Qué estará pensando?, se preguntaba ella mientras revolvía la pasta con su tenedor y miraba de reojo el rostro del joven que parecía haberse transformado en una piedra indescifrable. Incapaz de soportar el silencio, la muchacha pidió que le retiraran el plato y se excusó diciendo que necesitaba descansar un rato. Terry solamente asintió con la cabeza, pero cuando ella estaba a punto de cruzar la puerta del comedor, la detuvo con la voz. «Saldré al country club para ver si puedo ejercitar a Sultana aunque sea un rato», dijo él al tiempo que se llevaba a los labios un vaso con agua. De repente parecía tan frío que la sangre de Candy se le heló en las venas. «Está bien», repuso ella y sin más comentarios, dio la espalda dirigiéndose a su habitación. Molesta consigo misma, con la situación y hasta con el aire que respiraba, Candy entró a su recámara y ni siquiera llamó a Sophie para que la asistiera. La muchacha se sentó frente a su tocador mientras empezaba a quitarse las horquillas que sostenían su peinado. No sabía qué pensar con respecto a Terry. «Me quiere», se dijo ella mirándose al espejo. «Fui demasiado ciega todos estos meses y me resistí a darme cuenta de ello. Pero no puedo negarlo más. Apenas supo lo del secuestro, abandonó su gira para estar conmigo, a pesar de lo mal que yo lo traté». Los ojos de la joven se velaron por la tristeza. Candy se detestaba por haber sido tan tonta. Con gesto nervioso, la muchacha se desabotonó la blusa de encaje, mientras recordaba los eventos de los últimos días. Cuando recobré el sentido y me vi durmiendo en sus brazos, pensé que estaba en la gloria. Continuó ella sonriendo tristemente. Pero las cosas que sucedieron aquella noche aún nos separan. Quizás nos separen para siempre, porque es obvio que conforme pasan los días, él se distancia más y más de mí, nuevamente. Como dijo en su carta, cada vez que me ve, se debe acordar de mi rechazo y yo no puedo culparlo por estar resentido conmigo. Candy desató los lazos que sostenían el corset y se deshizo también de la crinolina y las medias. Los mozos de la casa tenían cuidado de mantener los hogares de cada habitación encendidos, así que no le importó quedarse solamente en ropa interior. De repente todo le parecía pesado y abrumador. Hubiese querido poder liberarse del peso sobre su pecho, como lo hacía con la ropa, pero eso no era tan fácil y simple como desvestirse. Con el corazón cansado, la joven se envolvió en una bata de satín y se tiró a la cama. «Nunca va a perdonarme», fue el último pensamiento coherente que la joven pudo recordar antes de que el sueño que siguió al llanto la venciera.